Conveniente que yo trabajo de martes a domingo y sí, con un horario bastante complicado, ya era que sí, también el último examen tuve problemas también. Sí llegué a mi examen, pero sí tuve complicación porque encima de eso no creo que me den permiso porque recién me estoy incorporando al trabajo que estoy recuperándome de COVID. Entonces no creo que me den permiso. Entonces yo sí necesito escribir para exponer mi caso, ver de qué manera me pueden apoyar, porque la verdad es que sí me metí al curso porque lo perdí por la misma situación. Entonces sí necesitaría que me aporte el correo, por favor, para que podamos escribir. Ya se lo copié. Bueno, muy amable, gracias, licenciada. Para servirle. Bueno, entonces, en la semana pasada estuvimos explicando los métodos para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, hoy y mañana vamos a repasar los mismos métodos, solo que con la diferencia que ahora ya no tenemos el sistema de ecuaciones como tal, sino que nosotros debemos de conformar ese sistema de ecuaciones. Es decir, ya vamos a aplicar los métodos en ejercicios prácticos. Entonces, hay ciertos pasos que debemos de llevar a cabo para poder resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es realizar el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema lo vamos a realizar a través de una tablita de doble entrada. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es conformar el sistema de ecuaciones. De estos pasos, de los pasos que les voy a presentar, quizás el más importante es el paso número 1, que es el planteamiento del problema. Porque si realizamos un mal planteamiento, todo nuestro procedimiento estará equivocado. Y al final, ustedes pueden tener la certeza de que sí realizaron bien su ejercicio, porque cuando comprobamos, todo les cuadró. Ustedes dicen, ay, sí me cuadró, entonces en este ejercicio tengo los 10 puntos. Sin embargo, el procedimiento que ustedes realizaron está correcto para el planteamiento que ustedes realizaron. Entonces, si el planteamiento está equivocado, su respuesta también estará equivocada, aunque les cuadre o les cumpla con las 3 ecuaciones, o con las 3 o con todas las ecuaciones. Entonces, primero, plantear el problema. Segundo, conformar el sistema de ecuaciones. En tercer lugar, calcular la determinante. La determinante la calculamos para saber si ese sistema de ecuaciones simultáneas tiene o no tiene solución. Un cuarto paso es aplicar el método de solución. Acá el método de solución puede ser suma por adición o sustracción, puede ser la regla de Kramer o puede ser el método de Gauss. El quinto paso es comprobar los resultados y el sexto paso es la respuesta. Entonces, estos 6 pasos son los que debemos de desarrollar para resolver un problema con sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, vamos a empezar resolviendo el ejercicio número 1 de la página 77. El ejercicio nos indica que una compañía minera tiene un contrato para suministrar 70,000 toneladas del mineral de bajo grado, 181,000 toneladas del mineral de grado medio y 41,000 toneladas del mineral de alto grado. La compañía tiene 3 minas en explotación. La mina A, que produce 8,000 toneladas de mineral de bajo grado, 5,000 toneladas de mineral de grado medio y 1,000 toneladas de mineral
de alto grado en cada día de explotación. La mina B produce 3.000 toneladas de mineral de bajo grado, 12.000 toneladas de mineral de grado medio y 3.000 toneladas de mineral de alto grado por cada día que está en explotación. Los números para la mina C son 1.000, 10.000 y 2.000 respectivamente. Luego nos pregunta o nos solicita cuántos días ha de estar cada mina operando para satisfacer las demandas contractuales sin producir un excedente. ¿Qué significa? Que no debe producir ningún excedente. Esto significa que debe de agotarse todas las toneladas, es decir, él va a entregar la cantidad que tiene en el contrato para suministrar, no tiene que producir nada más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a la diapositiva anterior, es plantear el problema. Ese planteamiento lo realizamos a través de una tablita de doble entrada. En esta tablita vamos a colocar la información que nos proporciona el ejercicio. En primer lugar, lo más importante del planteamiento es poder identificar cuáles son las variables. ¿Y por qué razón? Porque las variables siempre las vamos a colocar en las columnas. Siempre las variables deben de ir ubicadas en las columnas. Y en las filas vamos a colocar todos aquellos conceptos que tengamos relacionados a disponibilidades, condiciones, limitaciones o requerimientos. Si se les dificulta identificar cuál o cuáles son las variables, en la mayoría de los casos, en más de un 90% de los casos, las variables las podemos identificar en la pregunta. Para este ejercicio nos indica que cuántos días ha de estar cada mina operando para satisfacer las demandas contractuales sin producir un excedente. Entonces, ¿cuántos días ha de estar cada mina? ¿Cuáles son las minas? Son las variables. Son las variables. Y esas variables están identificadas como mina A, mina B y mina C. Entonces, esa parte es fundamental, porque si ustedes no colocan las variables en las columnas y las colocan en las filas, van a obtener un resultado totalmente diferente a lo que se les está solicitando. Entonces, después de que identificamos las variables, venimos y tenemos que identificar la información que vamos a ubicar en las filas. Y en las filas, yo les comentaba que colocamos toda información relacionada a disponibilidades, limitaciones, requerimientos o condiciones. Leemos nuevamente el texto y nos indica que una compañía minera tiene un contrato para suministrar 70.000 toneladas de mineral de bajo grado. 70.000 toneladas de mineral de bajo grado. ¿Eso qué es? ¿Una disponibilidad, una limitación, un requerimiento o una condición? ¿Qué es? Disponibilidad. Puede ser un requerimiento, porque él tiene un contrato para suministrar 70.000 toneladas. Ese es el requerimiento que la compañía tiene.
¿verdad? Entonces, estas 70,000 toneladas son de mineral de bajo grado. Entonces, bajo grado es uno de nuestros requerimientos. Adicionalmente, dice que tiene 181,000 toneladas de mineral de grado medio y 41,000 toneladas de mineral de alto grado. Entonces, acá tenemos los nombres de nuestros requerimientos o las etiquetas de nuestros requerimientos. Bajo grado, grado medio y alto grado. Posteriormente, en la última columna, vamos a tener la columna de totales. Entonces, acá dice que la compañía tiene 3 minas en explotación y nos empieza a proporcionar información acerca de cada una de las minas y la producción de material para cada uno de los grados. Entonces dice que la mina A produce, bueno, pero antes de colocar esa información, tenemos que colocar el total de nuestros requerimientos. Para bajo grado necesitamos 70,000 toneladas. Para el grado medio necesitamos 181,000 toneladas y para alto grado necesitamos 41,000 toneladas. Posteriormente vamos a empezar a colocar la información. Nos dice que la mina A produce 8,000 toneladas de mineral de bajo grado. Entonces acá solo empezamos a buscar la celda en donde se intersectan las variables que estamos cruzando. Estamos hablando de la mina A y de bajo grado. Entonces en la celda en donde se intersectan ambas variables es donde vamos a colocar esa información. Nos dice 8,000 toneladas de mineral de bajo grado, 5,000 toneladas de grado medio, entonces en grado medio colocamos 5,000, y 1,000 toneladas de mineral de alto grado en cada día de explotación. Posteriormente nos dice que la mina B produce 3,000 toneladas del mineral de bajo grado. Entonces la mina B, bajo grado, 3,000 toneladas, 12,000 toneladas de mineral de grado medio y 3,000 toneladas de mineral de alto grado. Y finalmente nos dice que la mina C, para la mina C, los números son 1,000, 10,000 y 2,000 respectivamente. Entonces, como nos dice respectivamente, es en el mismo orden. 1,000, 10,000 y 2,000. Y acá tenemos finalizado nuestro planteamiento. Variables y los conceptos relacionados a disponibilidades, limitaciones, requerimientos y condiciones. ¿Dudas al respecto? ¿No hay dudas respecto al planteamiento? No, licenciada, gracias. ¿No está compartiendo pantalla? Bien, estoy compartiendo. Esto es un requerimiento porque es un contrato que la empresa tiene. Puede ser un requerimiento entre una disponibilidad, una limitación. Una limitación no es. Una condición tampoco, porque es un contrato. Entonces una empresa le requirió a esta compañía esta cantidad de minerales. Entonces es un requerimiento. Bien, entonces continuamos. Este ejercicio lo vamos a resolver a través de la regla de Kramer. Algo muy importante es que cada una de las variables las tenemos que identificar con una letra. Regularmente empezamos con la X, entonces la mina A la vamos a identificar con X, la mina B con Y y la mina C con Z. Y la columna de totales son nuestras constantes. Entonces,
antes de pasar al siguiente paso, también tenemos que detenernos un momento a analizar nuestro planteamiento y tenemos que verificar que en el mismo nosotros tengamos la información en la misma unidad de medidas, por filas. Por ejemplo, acá en bajo grado nos estaban diciendo que teníamos 8,000 toneladas. En la mina B también estábamos hablando de toneladas de bajo grado y en la C también estábamos hablando de toneladas y nuestro requerimiento es de 70,000 toneladas. Entonces, en cada una de las casillas de bajo grado tenemos la misma unidad de medida, que son toneladas. Si en alguno tuviésemos alguna unidad diferente, tenemos que homogenizar. O todo, por ejemplo, que en una tuviéramos quintales. Entonces, o lo pasamos todo a quintales o lo pasamos todo a toneladas. Para este ejercicio, toda la información que nos están proporcionando está en toneladas para este ejercicio. Pero también no significa que tenemos que tener la misma unidad de medida en todo el planteamiento. Depende de cuál es el concepto que tenemos en las filas, así será la unidad de medida que tengamos. Porque si hablamos de una pastelería y de los ingredientes que se necesitan para elaborar ciertos tipos de pasteles, entonces vamos a tener información de azúcar, harina, el azúcar y la harina podemos medirla a través de libras o de kilos. Entonces, si en la primera fila tenemos azúcar, todo será en kilos o en libras. Pero si en la siguiente fila tenemos leche, la unidad de medida de la leche puede ser en vasos o puede ser en litros. Todo tiene que estar en vasos o todo tiene que estar en litros, pero varía la unidad de medida entre la primera y la segunda, porque en la primera estamos hablando de kilos y en la segunda estamos hablando de vasos. Y si hablamos de huevos, los huevos pueden ser por unidades, 5 huevos, 10 huevos, o también puede ser por docena, media docena de huevos. Entonces, todo lo tenemos que tomar en la misma unidad de medidas. Entonces, antes de pasar a el siguiente punto, el punto número 2, debemos de asegurarnos que estemos hablando de la misma unidad de medida en cada una de las filas. Posteriormente, ya que tenemos nuestro planteamiento, tenemos que conformar nuestro sistema de ecuaciones. Y para conformar nuestro sistema de ecuaciones, solamente debemos de observar la información que tenemos en el planteamiento. Por ejemplo, para conformar el sistema de ecuaciones de este ejercicio, lo que debemos hacer es observar el valor que tenemos y la columna de la variable en la cual encontramos ese valor. Para este ejercicio sería bajo grado 8 de X, 3,000 de Y 1,000 de Z igual a 70,000. Sin embargo, como ustedes pueden observar, en todos los valores tenemos 3 ceros. Entonces, podemos eliminar esos 3 ceros para poder trabajar con cantidades más pequeñas. Si eliminamos los 3 ceros, entonces nos quedaría 8 de X, la primera ecuación, 8 de X más, esto lo debemos sumar, más 3 de Y más 1 de Z. Toda variable está acompañada por la unidad, aunque no lo observemos, entonces no colocamos 1 de Z, sino que solamente colocamos la variable. Z es igual a 70. Y de esa forma estructuramos la siguiente ecuación, la ecuación número 2, que corresponde a el mineral de grado medio. ¿Cómo quedaría? 5 de X más 12 de Y más
10 de Z, esto es igual a 181. Y por último, la tercera ecuación, que hace referencia al mineral de alto grado, es 1 de X, que quedaría como X, más 3 de Y, más 2 de Z, igual a 41. Y ahí tenemos conformado nuestro sistema de ecuaciones. ¿Dudas hasta el momento? No. Bien, entonces continuamos. El tercer paso es calcular la determinante. Esto para saber si nuestro sistema de ecuaciones simultáneas tiene o no tiene solución. Perdón, Alexa. ¿Sí, Fernando? Las ecuaciones siempre van a ser positivas, ¿verdad? Sí, siempre. Solo cuando ya se está haciendo es cuando cambia el signo, ¿verdad? Cuando se calcula la determinante. Sí, la determinante les puede quedar positiva o negativa, pero regularmente cuando estamos hablando de sistema de ecuaciones ya en ejercicios de aplicación, los valores no debieran de quedar negativos, porque estamos hablando de producción de bienes y servicios y no podemos decir que vamos a producir menos 1000 toneladas de minerales de bajo grado. Eso no es una respuesta lógica. Sin embargo, hay algunos ejercicios en donde ese es el resultado y aunque no sea lógico, pues nosotros debemos de dar la respuesta con esa información. Pero son raros los ejercicios en donde nos queda algún valor negativo como resultado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno está formando las ecuaciones, siempre se van a ir sumando. Sí, acá sí, siempre vamos a ir sumando. Porque nosotros tenemos, en la mina A, usted produce 8,000 toneladas, en la mina B 3,000 toneladas y en la mina C 1,000 toneladas. Entonces, usted tiene que cumplir con la entrega de 70,000 toneladas. Esto lo produce diariamente. Entonces, nosotros necesitamos saber cuántos días debe trabajar cada una de las minas para poder obtener este pedido. Entonces, usted tiene que multiplicar la cantidad de toneladas que producimos diariamente por el número de días que necesitamos establecer. ¿Cuántos días debe trabajar la mina A? ¿Cuántos días debe trabajar la mina B? ¿Y cuántos días debe trabajar la mina C? Y al momento que sumamos esas cantidades, por eso se suman, porque nosotros tenemos que entregar esta cantidad de toneladas con la producción que tenemos en las 3 minas. Entonces, acá nunca se va a restar. Muchas gracias. Bueno, para servirles. Bien, entonces el siguiente paso es calcular la determinante. Para calcular la determinante, esto lo vimos la semana pasada, tenemos que extraer los coeficientes del sistema de ecuaciones. Es decir, no vamos a tomar en cuenta las constantes, sino solamente los coeficientes. Tenemos nuestra columna de X, de Y y de Z, y los coeficientes serían para la primera fila 8, 3 y 1. Y colocamos esos valores. 8 en X, 3 de Y y Z tenemos 1. Para la segunda ecuación, 5 de X, 12 de Y y 10 de Z. Y para la tercera ecuación, los coeficientes son 1, 3 y 2. Entonces, con esta matriz de coeficientes, debemos de calcular la determinante. Calculen la determinante, por favor, a través del método de Sarrus. Y cuando tengan el valor, me lo proporcionan. Disculpe, ¿Sí, diga? yo solo tengo una pregunta. Yo ingresé tarde a la clase, pero en la clase en la hoja que dejó el día sábado, tenía unos descuentos.
por cada uno de los productos. Les voy a compartir la solución. Ok, gracias. Bueno. Licenciado, una consulta. Dígame. Yo no puedo subir la hoja, siempre me da error que el servidor tenía problemas y no puede subir la hoja del trabajo. No sé por qué le indicaría eso. Yo les compartí también el código para que si alguno no tenía acceso pudieran entrar. ¿Qué posibilidad hay de que yo se la pueda enviar al email? No, voy a escribir. No, escríbame su correo nuevamente en el chat y yo le voy a enviar nuevamente la invitación. Solo me escribe cuál es el salón en el que está asignado. Listo, gracias. Bueno. Bueno, entonces la determinante dicen que es menos 45. Después de que calculamos la determinante nos indica si este sistema de ecuaciones simultáneas tiene solución o no. Como la determinante es un valor distinto a 0, eso significa que sí tenemos, que ese sistema de ecuaciones sí tiene solución. Perdón, ahí está, gracias. Después de que encontramos que este sistema de ecuaciones simultáneas sí tiene solución, que la determinante es diferente, es un valor distinto a 0, después de eso ya pasamos al paso número 4, que es aplicar el método de solución. Les indiqué que en un inicio que vamos a resolver este ejercicio a través de la regla de Kramer. Entonces, lo que necesitamos es construir la matriz ampliada. Esta matriz ampliada la tenemos que conformar con los coeficientes, es decir, con la matriz con la cual nosotros calculamos la determinante y le vamos a agregar las constantes. Entonces, con esta matriz vamos a resolver ese ejercicio a través de la regla de Kramer. Kramer dice que lo que necesita es calcular determinantes. 4 determinantes, una general, que es la que nos dice si el sistema de ecuaciones tiene o no tiene solución, y D sub 1 para calcular X, la determinante sub 2 para calcular y la determinante sub 3 para calcular Z. Entonces, para calcular D sub 1, observamos nosotros que, bueno, les voy a explicar más adelante, de estas dos determinantes, nosotros ya tenemos un valor, que es el denominador, la determinante general, que es menos 45. Entonces tenemos el denominador para cada uno de estos modelos. ¿Qué nos hace falta calcular? La determinante sub 1, la determinante sub 2 y la determinante sub 3. Y les comentaba la semana pasada que la determinante sub 1 nos sirve para encontrar los valores de X. Entonces, sustituimos los valores de X por las constantes. Y con esta nueva matriz tenemos que calcular D sub 1. Ahora, la determinante sub 2 nos sirve para encontrar el valor de Y. Entonces, sustituimos los valores de Y por la columna de las constantes.
Y con esta nueva matriz calculamos la determinante sub 2. Y por último, la determinante sub 3 nos sirve para calcular el valor de Z. Entonces, sustituimos los valores de Z por las constantes. Y con esta nueva matriz tenemos que calcular la determinante sub 3. Entonces, practiquemos, calculemos la primera determinante a través de Sarrus, la segunda a través de Gauss y la tercera a través de Gauss.
¿Cómo van con los cálculos? Me falta la tercera lista. Sí, algunos compañeros ya compartieron los valores, pero estamos dando unos minutos para que los demás también puedan realizar sus cálculos. Bien, entonces, el cálculo de la primera determinante de D sub 1 es de menos 225. Para D sub 2, menos 360. Y para D sub 3, menos 270. Una vez que tenemos los valores de la determinante sub 1, de la determinante sub 2 y de la determinante sub 3, solo tenemos que sustituir en cada uno de nuestros modelos. En D sub 1 colocamos menos 225, en D sub 2 menos 360 y en D sub 3 menos 270. Posteriormente, basta con que realicemos la división y en la primera nos quedaría 225 menos 45, perdón, dividido menos 45 nos da 5.
Me parece que no está corriendo la presentación, se las voy a proyectar de nuevo. Entonces teníamos los valores de las determinantes, sustituimos esos valores en nuestras fórmulas y posteriormente realizamos la división. Menos 225 dividido dentro de menos 45 nos da como resultado 5. Menos 360 dividido dentro de 45 nos da como resultado 8. Y por último, menos 270 dividido dentro de menos 45 nos da como resultado 6. Ya con esos resultados podemos pasar al siguiente paso, que es comprobar los resultados. Dígame, Alejandra. Buenas noches, licenciada. Perdone una preguntita. Así como para sacar las determinantes sub 1, sub 2 y sub 3, puedo elegir yo sacarlas por Sarrus o por Gauss, ¿verdad? O en el ejercicio me indicaría cómo las saco. Sí, el ejercicio le dice, el ejercicio le dice Kramer por Sarrus. Usted tiene que utilizar Sarrus para todas las determinantes. Si les dice Kramer por Gauss, tiene que utilizar Gauss para todas las determinantes. El ejercicio se los va a indicar. Y si no se los indicara, ustedes utilizan el método que más se les facilita. Ok, muy amable. Bueno, para servirle. Licenciada, pero cualquiera de los métodos da el mismo resultado. Por supuesto, cualquiera de los métodos les da el mismo resultado. Independientemente del método que utilicen, la determinante siempre les tiene que dar el mismo resultado. Si utilizan Sarrus, si utilizan Gauss, independientemente del método que se utilice, siempre les tiene que dar el mismo resultado. De igual manera, acá en el sistema de ecuaciones simultáneas. Si utilizamos Gauss, nos va a dar un resultado. Si utilizamos Kramer, nos tiene que dar ese mismo resultado. Bien, entonces, posteriormente, tenemos que comprobar los resultados. X tiene un valor de 5, Y 8 y Z 6. Estos valores de las variables los debemos de sustituir en cada una de nuestras ecuaciones. En la primera ecuación sustituimos los valores de X por 5, el de Y por 8 y el de Z por 6. Y eso nos tiene que quedar con la igualdad de 70. Realizan la multiplicación, 8 por 5, 40, más 3 por 8, más 6, tiene que ser igual a 70. Para esta primera ecuación, sí cumple con nuestra igualdad. En la segunda, realizamos la sustitución de X, de Y y de Z, 5 por 5, más 12 por 8, más 10 por 6, nos tiene que dar 181. Realicen la operatoria para verificar si efectivamente les queda ese resultado. Sí, 181. Muchas gracias. Y con la tercera nos queda 5 de X más 3 por 8 de Y más 2 por 6, que es el valor de Z. Es 5, el valor de X 5, el valor de Y 8, entonces 3 por 8, más 2 de Z, que es 2 por 6. Esto nos tiene que sumar 41. Corroboren, por favor.
Sí, licenciada. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora, después de comprobar los resultados y verificar que efectivamente cumple con nuestras 3 igualdades, ya podemos dar una respuesta. ¿Qué era lo que nos preguntaban? ¿Cuántos días debe de operar cada una de las minas para poder satisfacer el requerimiento o cumplir con la demanda sin producir ningún excedente? Entonces, X se refiere a la mina A, Y a la mina B y Z a la mina C. Con esas cantidades damos nuestra respuesta. La mina A debe operar 5 días, la mina B 8 días y la mina C 6 días para satisfacer las demandas contractuales sin producir un excedente. Y con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Dudas, jóvenes? Si no da el resultado, ¿qué procede? Está malo todo, Lic. Yo tendría que revisar. Les tiene que cumplir con las 3 igualdades para poder garantizar que al menos su operatoria está correcta. Si alguna no les cumple, tendrían que revisar su procedimiento. Y que cumpla no significa que está correcto, porque nuevamente les repito, todo esto va a cumplir con su planteamiento. Y si su planteamiento está mal, puede que les cumpla con las 3 igualdades, pero cumple al planteamiento que ustedes realizaron, el cual está equivocado y por lo tanto las respuestas también estarán equivocadas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Pero en este caso, bueno, nosotros le quitamos todos los ceros a la operación principal. Sí. La respuesta quedaría siempre como está ahorita. Sí, queda exactamente la misma respuesta. No la tienen que multiplicar en este caso era por 1000 porque eliminamos 3 ceros, no. Si usted trabaja con las cantidades, por ejemplo, 8000, 3000, 1000, 70000, si multiplica eso por la cantidad de días, hagan la prueba. En la primera, a todas les quitamos 1000. Entonces, si en la primera multiplicamos 8000 por 5 y le sumamos 3000 por 8 más 6000, perdón, más 6, así sería 6 por 1000, son 6000. Entonces sería 8000 por 8, más 3000. ¿Les dio los 8000? Perdón, ¿les dio los 70000? Sí, les da exactamente los 70000. Entonces, no tienen que multiplicar la respuesta por el número de ceros que eliminamos, es decir, por la cantidad de ceros que eliminamos, porque el resultado será exactamente el mismo. Si multiplican 5000 por 5, 12000 por 8 y 10000 por 6, les va a dar de igual manera 181000. Y lo pueden corroborar. Perfecto, gracias. Sí, bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Linda. Sí, diga. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, ¿para el examen podemos hacerlo a mano o a compo? Si lo mandan a compo, no van a tener calificación. Todo lo tienen que hacer a mano. Gracias.
Gracias, Linda. Bueno, vamos con otro ejemplo. Digda, perdone, ¿y fecha para el examen ya hay? Ya el próximo sábado. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a colocar el recordatorio en Facebook. El examen es el próximo sábado de 2:30 a 5:30, más 20 minutos adicionales para cargar su archivo. Digda, yo creo que en ese mismo horario también está Administración 5. No creo. No creo, pero voy a verificar. Administración 5 es del séptimo semestre también. No. Sí, entonces. Eso creo que es del noveno. Sí, entonces. Sí, ahí sí no podría decirle, porque se verifica principalmente con los cursos del semestre del mismo ciclo, ¿verdad? Entonces yo revisé que no se cruzara con ninguno de los del mismo ciclo. Ahora si se cruza con otro sería de verificar. ¿Cuándo le dijeron a usted que ese día era el de Administración 5? El sábado dijo la licenciada Cabal que era de hoy en 8, dijo. Entonces supongo que también es el sábado. Sí, no, yo creo que no, porque los exámenes teóricos son día viernes. Pues posiblemente. Sí, pero corrobore con ella. Gracias, Ligda, muy amable. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Es el ejercicio número 3 de la página 77. El ejercicio nos indica que una empresa fabricante de dulces hace paletas de chocolate. La materia prima necesaria para hacer una paleta grande les cuesta 5 quetzales, una mediana 3 quetzales y una paleta pequeña unos 50. El tiempo necesario para fabricar una paleta grande es de 2 minutos, una mediana 1.5 minutos y una pequeña 1 minuto. Si se dispone de 6,875 quetzales, 50 horas y se quieren hacer 1,750 paletas, ¿cuántas paletas de cada tamaño podrán hacer? Esto lo vamos a resolver a través del método de Gauss. Identifiquemos las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Alguien que me indique cuáles son las variables? Paletas. Las paletas, licenciada. Exactamente, es lo que nos están presentando en la pregunta. ¿Cuántas paletas de cada tamaño se podrán hacer? Entonces, las variables son las paletas y esas variables las debemos de colocar en las columnas. Las paletas se fabrican por tamaño. ¿Y cuáles son esos tamaños? Grande, mediano y pequeño. Posteriormente, tenemos que identificar qué otra información es la que nos están proporcionando. Nos dice que para hacer o para fabricar estas paletas necesitamos materia prima y nos dan el costo de esa materia prima. Entonces, esa información nosotros la tenemos que colocar en las filas. Recuerden, en las filas colocamos todo lo relacionado a disponibilidades, limitaciones, requerimientos, condiciones. Entonces, tenemos acá que disponemos de 6,875 quetzales. Disponemos también de 50 horas. Y luego dice, y se quieren hacer 1,750 paletas. Esta información es la que debemos de colocar en las filas. Entonces, el nombre que nosotros le coloquemos no es relevante. Nosotros le vamos a colocar un nombre que englobe nuestra disponibilidad. Por ejemplo, para la primera disponibilidad, que son los 6,875 quetzales.
¿qué nombre le pondrían? ¿Qué concepto? ¿Qué concepto le podríamos poner? Presupuesto. Exactamente. ¿Qué otro nombre le podrían poner? Costo. Costo también pudiera ser, o valor, eso, inversión. Entonces, nosotros le podemos colocar cualquier concepto que se relacione y también no le vamos a colocar un concepto que no tenga ninguna relación, ¿verdad? Yo para el ejemplo le coloqué un presupuesto. Es lo que nosotros tenemos disponible para producir estos 3 tamaños de paletas, que son 6,875 quetzales. Además, nos dice que nosotros disponemos de 50 horas. Entonces, colocamos las horas. Y posteriormente nos dice que se quieren hacer 1,750 paletas. Acá le podemos colocar producción de paletas o le pueden colocar condición de producción, el nombre que ustedes consideran que más se ajuste a esta cantidad que nos están proporcionando. Entonces, yo le coloqué producción. Ahora tenemos que colocar los valores en la columna de totales. En presupuesto tenemos 6,875 quetzales. Tenemos también 50 horas disponibles y tenemos la producción de 1,750 paletas. Posteriormente, ya tenemos nuestra estructura. Ahora solo nos resta colocar el resto de información. Dice que la materia prima necesaria para hacer una paleta grande cuesta 5 quetzales. Entonces nos ubicamos en las variables que nos están proporcionando en este momento. Dice la materia prima para hacer una paleta grande, entonces nos ubicamos en la materia, bueno, acá también le pudiésemos haber colocado costo de materia prima, ¿verdad? Para poder colocar la información, pero como le colocamos presupuesto, dice que para la paleta grande cuesta 5 quetzales, colocamos 5. Luego, una paleta mediana, 3 quetzales, y una paleta pequeña, 1,50. Luego nos indica que el tiempo necesario para fabricar una paleta grande es de 2 minutos. Acá ya empezamos a ver que no está en la misma unidad de medida, porque tenemos horas en nuestra categoría y la información que nos están proporcionando es de 2 minutos para una paleta grande, una paleta mediana 1,5 minutos y una paleta pequeña 1 minuto. Y luego nos dice que se quiere hacer 1,750 paletas. Acá ya tenemos el total de 1,750 paletas. Pero, ¿qué cantidades vamos a colocar en las celdas de producción para grande, para mediano y para pequeño? ¿Qué cantidad tenemos que colocar? 1. Tenemos que colocar 1. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo que nosotros queremos fabricar paletas de 3 tamaños. Entonces tenemos que colocar las variables. Nosotros tenemos que encontrar cuántas paletas de cada tamaño tenemos que hacer. Entonces, no sabemos cuántas paletas grandes, tenemos que colocar X. No sabemos cuántas paletas medianas, colocamos Y. Y no sabemos cuántas paletas pequeñas, entonces colocamos Z. Eso es lo que tenemos que encontrar, la cantidad de paletas grandes, medianas y pequeñas que debemos producir, pero la sumatoria de esas 3 cantidades nos tiene que dar 1,750. Y como las variables que colocamos son X, Y y Z, recordemos que cada variable lleva consigo la unidad y por esa razón es que se coloca 1, 1 y 1. Y con eso, bueno, casi estaríamos completando nuestro planteamiento. Solo nos haría falta verificar
que esté todo en la misma unidad de medida. En la primera, que es presupuesto o costo de materia prima, tenemos 5 quetzales, 3 quetzales, 1.50 y 6.875 quetzales. Todo está en quetzales. En la segunda, que eran las horas disponibles de producción, tenemos 2 minutos, 1.5 minutos, 1 minuto y 50 horas. No podemos trabajar así. Tenemos que hacer el cambio. Todo a minutos o todo a horas. Entonces, para este ejercicio, tenemos que cambiar el tiempo de 50 horas a minutos. Yo lo voy a trasladar a minutos. Pero si lo pasan a horas, el resultado va a ser exactamente el mismo. Multiplicamos 50 horas por 60, nos da como resultado 3.000 minutos. Y cambiamos el concepto de horas a minutos. Entonces, en la segunda fila ya nuestra restricción toda está en minutos. Y en la tercera está en unidades. 1.750 unidades y necesitamos determinar cuántas unidades de paleta grande, cuántas de mediana y cuántas de pequeñas debemos de fabricar. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bien, entonces, si no hay más dudas, ahora tendríamos que empezar con el siguiente paso, que es conformar el sistema de ecuaciones. Una vez que realicemos el planteamiento, entonces es fácil, es sencillo conformar nuestro sistema de ecuaciones, porque solo tenemos que verificar la cantidad que tenemos en el planteamiento y la columna de la variable en donde está ubicada. Acá sería 5 para la primera restricción, 5 de X, 3 de Y y 1.5 de Z. La recomendación es que cada vez que nosotros encontremos valores decimales, los traslademos a fracciones. Esto para garantizar que al momento que vayamos a comprobar, nos quede la igualdad. Si trabajamos con decimales, puede ser que en lugar de 6.875 nos quede 5.874, por ejemplo. Y eso no es igual a 6.875. Entonces, por esa razón es que se les solicita que cuando estemos trabajando con ecuaciones o con otros métodos y tengamos decimales, trabajemos con fracciones. Entonces, la primera ecuación nos quedaría 5 de X más 3 de Y más 3 medios de Z. Y esto tiene que ser igual a 6.875. Vamos con la segunda. 2 de X más 3 medios de Y más Z es igual a 3.000. Y la tercera nos quedaría X más Y más Z es igual a 1.750. ¿Dudas al respecto? ¿No hay dudas? ¿No? Bien, entonces... no, licenciada, gracias. Si no hay dudas, solo les voy a trasladar el enlace de la asistencia. Si hay alguien, bueno, me imagino que hay algún estudiante de segunda hora, les comento que hubo una actualización del salón. Para segunda hora teníamos 310, pero me confirmaron que es el salón 105. Entonces, en la asistencia de hoy les coloqué entre paréntesis primera hora y segunda hora para que tengan en cuenta la corrección del salón.
por favor. Este ejercicio que estamos realizando, este segundo ejercicio, es de la página 77. Es el ejercicio número 3 de la página 77. Licenciada, perdone, ¿qué número de salón dijo que era para el primer horario? Para el primer horario sigue siendo el mismo, es 210. 210. Gracias. Ahora, la segunda hora es donde tuvimos la modificación, que es el 105. Y nuevamente, ya que ahora están una mayor cantidad de estudiantes, para el próximo sábado 12 tenemos la programación del examen parcial. La ponderación es de 40 puntos y está programada para las 2:30 a 5:30. Después de las 5:30 van a tener 20 minutos para poder subir su examen a la plataforma. No vamos a aceptar ningún examen que envíen por otro medio. Ustedes ya pasaron ya llevamos un año. Llevamos un año con esto de la educación virtual, entonces ustedes ya saben cuál es la modalidad para cargar los ejercicios. Hay aplicaciones que nos permiten reducir el tamaño de nuestro archivo para poder cargarlo inmediatamente. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. El examen es sábado 12 y los temas sería matrices, sería también ecuaciones simultáneas. Bueno, sería matrices, la determinante de una matriz. En matrices estamos hablando de suma y resta, multiplicación. Estamos también con sistema de ecuaciones simultáneas y vamos a abordar el método gráfico todavía, que lo vamos a empezar a ver mañana. Y dependiendo de cómo vayamos avanzando, entonces vamos a ver qué otro tema se pudiera incluir, pero yo creo que con eso sería más que suficiente. Perdone. De 2:30 a 5:30 pueden cargar cualquier cantidad de archivos, hasta 20 archivos, siempre y cuando pesen menos de 2 megas. Licenciada, perdone, en la asistencia no aparece el 310, ¿es el correcto este? Sí, sí, porque hubo una actualización, por eso les coloqué primera hora, segunda hora. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, para servirle. ¿Alguien más? El primer parcial y el primer y el único parcial vale 40 puntos. Dígame. Aquí en el link me pide para Chimaltenango. Ahí sí no hay primera hora, no hay segunda hora, ¿verdad usted? No, solo Chimaltenango. En Chimaltenango el carnet lo ponemos con el número de DPI. Ahora el registro académico sí es el que nos dan en el centro. No sé si igual es aquí. Es que su registro académico es el carnet. Registro académico es el 2017, o sea, no sé, es lo que nos da el centro. Sí, ese es su número de carnet. Gracias, Alex. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces lo dejamos acá por hoy y nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Diga, antes de que disculpe. Diga. Yo tuve un problema que había puesto mal mi número de carnet con mi correo.